Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia en vivo número 15 del Centro Espírita La Nueva Esperanza. Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Ibagué. Muy contentos a todas las personas que nos están acompañando, para que por favor nos confirmen audio y video, si me están escuchando, si me están viendo bien. Tenemos en el momento 10 personas conectadas. Hay un chat disponible, el cual para usarlo es necesario iniciar sesión con Facebook o con la cuenta de Twitter. Bien, el día de hoy tenemos la conferencia El Perdón, un camino hacia la felicidad, a cargo de Jimena Galindo. Es integrante del Centro Espírita La Nueva Esperanza desde hace ya más de 5 años. Bien, vamos a ver cuántas personas se encuentran conectadas. También invitándolos a nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook. Nos pueden encontrar como Grupo Espírita La Nueva Esperanza o como Segelne, en Twitter como Segelne, en Facebook como Gelne, en YouTube también como Grupo Espírita La Nueva Esperanza o como Espiritismo 2, para que también los que nos deseen agregar en nuestra cuenta de WhatsApp en Colombia, el indicativo es 57 316 750 9047. También para que aquellos que deseen suscribirse al boletín espírita pueden ingresar a gesne.org. Ahí digitan su nombre y su correo electrónico y van a llegarle un correo de confirmación, el cual, al hacer clic, van a quedar automáticamente inscritos en este boletín. Bien, son las 10:04. Vamos a mirar cuántas personas se encuentran en el chat. 11 personas. Tenemos la compañía de Nabor Jaramillo, de Teresa, de Juan Carlos, de Gloria, de Dani Villegas, de Mercedes, de Luis Alberto, de Alma Santiago. Mercedes Acosta nos dice buenos días desde Medellín, se escucha y se ve muy bien. Gracias, Mercedes. Miremos aquí. Alma Santiago, Juan Carlos Medina, Gloria María Carrillo, buenos días. Luis Alberto Forero Gómez. Bien. Bueno, también aquellas personas que se encuentren en la ciudad de Ibagué o que tengan, de los que nos están escuchando, familiares en la ciudad de Ibagué, invitarlos a nuestro Centro Espírita La Nueva Esperanza. Todos los sábados a las 6:45 tenemos conferencias. La dirección es Praderas del Norte, Manzana Q, Casa 5. También por WhatsApp nos pueden contactar. Bien, entonces al finalizar pueden realizar preguntas al expositor y también pueden compartirnos sus comentarios, todos sus aportes que también deseen compartir, para así mismo acrecentar más este conocimiento. Para este tema se realizó una encuesta a todas las personas que se encuentran suscritas al boletín espírita, donde se colocaba como opciones los 4 temas. El primer tema era el perdón, camino hacia la felicidad. Estaba la existencia de Dios, la ley de evolución y pérdida de seres queridos. Un total de 52 votos. Y como vemos, el ganador fue el tema El perdón, un camino hacia la felicidad. Por eso se está desarrollando el día de hoy. Sea la persona, el tema con mayor votación es el que se transmitía primero. Entonces el siguiente, después de unos invitados que vamos a tener de acá, trabajadores del movimiento espírita aquí en Colombia, seguimos nosotros con el tema del perdón, un camino hacia la felicidad. Bien, son las 10:06, ya como nos confirmaron audio y video. Entonces voy a dejarlos con Jimena Galindo para tratar este tema el día de hoy del perdón. Bien.
Les decía, pues no me alcanzaron a escuchar, que el tema del día de hoy pues es el perdón, un camino hacia la felicidad, entendiendo la felicidad como ese estado de paz interior, de tranquilidad de conciencia, a la cual pues debemos llegar todos, ¿cierto? Todos estamos acá con el propósito de mejorar, pero también de tener una vida feliz. Y empezamos con la pregunta que el codificador Allan Kardec le realiza a la espiritualidad superior y que se encuentra consignado en el libro de los espíritus en la pregunta 132. Y la pregunta que él realiza es sobre cuál es el objeto que tiene la encarnación de los espíritus, a lo cual la espiritualidad superior contesta que Dios se la impone con el propósito de hacerlos alcanzar la perfección, entendiendo la perfección como ese mejoramiento en dos vías, espiritual o moral e intelectual. Dios nos hizo a todos sencillos e ignorantes, pero perfectibles, que en cada una de las encarnaciones vamos a ir mejorando, transformando nuestros defectos, convirtiéndolos en virtudes. Por ello, dependiendo de nuestras decisiones, asimismo nosotros vamos a mejorar. Como lo vemos en la imagen, nos encontramos en esa escalera que nos conduce a Dios. A medida que vamos mejorando en la parte moral, en la parte intelectual, que vamos convirtiendo nuestros defectos en virtudes, pues vamos a ir evolucionando y nos vamos a ir acercando a Dios. Por eso, el día de hoy vamos a hablar del perdón como ese camino o como uno de los caminos que nos conduce a la felicidad, pero también como esa ayuda en nuestra transformación moral. Entonces tenemos a Isaías Claro en su libro Depresión, Causas, Consecuencias y Tratamiento, que hace una clasificación de la humanidad con respecto al perdón, entendiendo ese perdón como ese olvido de las faltas cometidas incluso por nosotros mismos y por nuestros semejantes. Isaías Claro clasifica la humanidad en tres grupos. El primero pertenecen las personas que al ser ofendidas no perdonan nunca. El segundo grupo está conformado por personas que al ser ofendidas, si bien no logran disculpar en el momento, logran perdonar después. Y el tercer grupo está conformado por aquellas personas que no se sienten afectadas ante las ofensas o provocaciones. Si nosotros observamos cómo está conformado pues la humanidad en nuestro planeta y por lo que podemos observar y escuchar en los diferentes medios de comunicación, pues observamos que la humanidad está más que todo clasificado en el primero y el segundo grupo. O sea, nos cuesta perdonar. A veces nos convertimos en seres intolerantes, que no entendemos el modo de pensar del otro que es diferente al mío, que cada uno se encuentra en diferentes estados de conciencia y que por lo general pretendemos que todos piensen y sientan a mi modo de ver. Entonces aquí cabe la pregunta que nos hagamos cada uno de nosotros: ¿a cuál de estos dos grupos pertenecemos? Entonces, si estamos en el primer grupo, de aquellas personas que no perdonan nunca, de pronto porque la falta que se cometió fue grave, pues debemos hacer un gran esfuerzo para pasar al segundo grupo. Si no puedo perdonar ya, al menos que pueda perdonar después. Y si estoy en el segundo grupo, que ya perdono pero pues me demoro un poco, pues tratar de no sentirme afectado ante las ofensas y provocaciones. Aunque a medida que voy evolucionando y que voy mejorando, pues se me va a hacer más fácil el perdonar. Entonces es importante tener en cuenta que el perdón es necesario para nuestra vida. Antes que por el otro, por mi semejante, es importante por mi espíritu el perdonar. Entonces tenemos acá el resentimiento.
El resentimiento es ese sentimiento negativo de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos. El resentimiento viene del verbo resentir, que quiere decir volver a vivir, volver a recordar, volver a atormentarnos sobre un sentimiento, sobre un hecho, un episodio que no fue positivo para nuestra vida y que, por cierto, a veces nos dejamos marcar por esos sentimientos negativos y desaprovechamos momentos valiosos de nuestro presente. La única forma para que el resentimiento se vaya es a través del perdón. Entonces, ¿quién será el resentido? Pues es alguien que se mortifica, ¿cierto? Se destruye, se tortura por un hecho infeliz. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones que nos duelen, por actitudes, por acciones de otras personas, y que pues según nuestro estado evolutivo a veces es difícil perdonar, y pues precisamente estamos escuchando este tema para ser un poco más conscientes de la necesidad del perdón. El resentido alimenta y realimenta los hechos de amargura, sintiendo muchas veces el mismo dolor. Vive apegado al pasado, desaprovechamos momentos valiosos para seguir adelante. A veces el que cometió esa falta ni se acuerda que nos hizo sufrir, que nos hizo algún mal, y él está viviendo su vida plena, mientras que de pronto nosotros vivimos apegados a ese pasado, recordando, y pues estamos desgastando nuestro cuerpo y nuestro ser. Vive resentido con todo y todos. En la actualidad nosotros observamos muchos ejemplos de personas resentidas. En algún momento nosotros también hemos sido personas resentidas. Por ejemplo, la persona que pierde su empleo, que fue despedido, a veces no lo supera y está ahí apegado a ese pasado, echándole la culpa a su jefe, incluso a sus compañeros. Entonces son momentos que debemos valorar para salir adelante y dejar esos episodios atrás. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del resentimiento? Primero que todo, un desgaste del cuerpo y de la mente. Ponemos a producir más energía a nuestro cuerpo cuando estamos apegados al pasado, recordando esos hechos infelices. Y no solamente nuestro cuerpo sufre, sino nuestra mente. Envenena al ser el resentimiento. Nuestro organismo segrega sustancias que son nocivas cuando tenemos malos pensamientos y malos sentimientos. Entonces vamos a ser causantes de males para nuestro organismo y para nuestro espíritu. El resentimiento torna a la persona despiadada y rencorosa. Entonces a veces observamos personas que no sienten el más mínimo pesar o piedad para las demás personas, porque como está sufriendo, pues que el otro también sufra. Son personas que viven en amargura constante, y acá a veces vemos algunas personas que le decimos que parece que le hubieran dado caldo de alacrán o hubieran comido limón, porque a toda hora es amargada, y a veces es por consecuencia del resentimiento. Vive en desesperación constante, no se halla ni en un lado ni en otro, ni en una situación A ni en una situación B. Permanece malhumorada, con acidez, genera cargas vibratorias negativas, y a veces lo observamos cuando estamos hablando con alguien resentida, como que le sentimos esa energía pesada. Incluso cuando llegamos al hogar de estas personas, siente uno esa carga vibratoria como pesada, como negativa. Una persona resentida por lo general se entrega a la maledicencia, a la queja y al odio. Por todo se queja por la vida, incluso a veces hasta se queja por Dios. Entonces, quien acumula resentimiento
es alguien que transporta un corrosivo que termina por consumirlo, afectándolo grandemente. Cuando tenemos una sustancia tóxica y la echamos en un envase, antes de que esa sustancia tenga un efecto fuera del envase o del frasco, ese frasco ya queda contaminado. Hagamos la relación de ese frasco como si fuera nuestro cuerpo. Al yo segregar estas sustancias nocivas para mi organismo, voy a afectar mi organismo por esas sustancias que voy a emanar de esos sentimientos. En el libro Venza el miedo y la depresión del Dr. Alan Worsley, él nos dice que el resentimiento es la causa de más enfermedades y sufrimientos que cualquier otra cosa. Si nosotros miramos qué produce enfermedades, pues allí vamos a encontrar temas asociados a una alimentación desordenada, a la falta de ejercicio, al consumo de sustancias que nos pueden afectar. Pero este doctor dice que el resentimiento es la causa de más enfermedades y sufrimientos. Es por esto que a veces vemos personas, un ejemplo, que se alimentan bien, que hacen ejercicio, que llevan una vida muy equilibrada en sus hábitos, pero que de pronto resultan con enfermedades que no tienen una causa aparente. Resulta que esa persona a veces vive con un resentimiento, lo que le puede producir una depresión, y esto pues le va a generar enfermedades y sufrimientos. Entonces, en un lenguaje simple, este doctor Alan escribe en el libro, lo voy a leer textualmente, como decía, el resentimiento es la causa de más enfermedades y sufrimientos que cualquier otra cosa de mi conocimiento. Naturalmente, algunas personas tienen un temperamento resentido. Se trata de gruñones, de los tipos impertinentes y de los pendencieros. En otros, el resentimiento está profundamente escondido bajo un exterior jovial. Las personas de ese tipo, en las cuales el resentimiento es totalmente el subconsciente, no lo reconocen. Tampoco saben que él es la causa de muchas dificultades. Hoy en día se sabe que el resentimiento y otros elementos psicológicos están en la raíz de muchas dolencias físicas como psicológicas. Médicos y cirujanos sin orientación psicológica ahora están comenzando a ver que los elementos psicológicos están presentes en muchas enfermedades que no responden al tratamiento médico. En cuanto a mí, solo puedo mencionar mi propia experiencia, junto con la de muchos de mis colegas psicoterapeutas. Una notable mejoría en los síntomas de dolencias orgánicas se instala en cuanto el paciente es sometido a un tratamiento de los nervios. Muchos eczemas incurables, por ejemplo, desaparecerán después de la erradicación de resentimientos subconscientes. Asimismo, la Universidad de Wisconsin, en un estudio, indica que aprender a perdonar puede ayudar a prevenir las enfermedades del corazón en personas de mediana edad. En esa investigación se descubrió que cuanto mayor era la capacidad de perdonar de las personas, menos problemas de salud coronaria manifestaban a lo largo de su vida. En cambio, en cuanto menor era la habilidad para disculpar, más frecuentes eran los episodios de trastornos cardiovasculares. Entonces, como podemos observar, estos son algunos de los estudios que han adelantado pues la parte médica sobre la causa de algunas enfermedades que radican en la falta de perdón. Entonces, es decisión nuestra si queremos llevar una vida feliz, una vida tranquila, perdonando, que vuelvo y repito, no es fácil, pero ya sabiendo esto que nos va a afectar nuestro organismo y nuestro espíritu, pues es una decisión que cada uno pues debe tomar, y ojalá que sea la del perdón. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 10, recordamos las enseñanzas del Divino Maestro Jesús, recordando que Dios nos envió a Jesús como ese modelo perfecto, ese modelo a seguir de grandes virtudes. Jesús ya conocía los perjuicios que iba a tener
la falta de perdón, el resentimiento, y que solo a través del perdón se podía liberar las almas humanas de sufrimientos y de dolores. Por lo tanto, la felicidad debería ser un estado de paz y de tranquilidad y que nos podía llevar a Dios. Pero ¿cómo llegar a Dios si en nuestra alma tenemos sentimientos negativos? Entonces, el sublime terapeuta indicó algunos aspectos importantes acerca del perdón que no podemos dejar de recordar. Entonces, primero, la primera enseñanza de Jesús acerca del perdón. Recordemos que el perdón es uno de los capítulos más sencillos y simples, pero de los más importantes de todas las enseñanzas de Jesús por ser una doctrina de amor. El primer aspecto es que todos cometen errores. Todos nosotros, yo, usted y todos los que están alrededor de nosotros cometemos errores. A veces, o en la gran mayoría de casos, buscamos que nos perdonen por nuestras faltas. A veces cometemos faltas graves, pero vuelvo y repito, nos cuesta perdonar. Y hay que tener en cuenta que todos cometemos errores. Entonces acá recordamos la anécdota de aquella mujer que en su época fue sorprendida cometiendo adulterio, donde muchos hombres la persiguieron y la querían apedrear, a lo cual Jesús, siempre con su mensaje de amor, los invita a reflexionar y les pregunta: quien esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Ninguno se decidió arrojarle esas piedras porque sabemos que todos cometemos errores. Entonces, ante una ofensa, ante un acto que no nos guste, hay que entender que hoy se está equivocando mi semejante, mi familiar, mi compañero de trabajo, mi amigo, pero yo también me equivoco y por eso necesitamos perdonar. El segundo aspecto que nos menciona el Divino Maestro Jesús es cuántas veces se debe perdonar. Entonces la respuesta es todas las veces que sean necesarias. Entre más perdone, mejor. Primero, pues para mí como espíritu, porque voy a estar en un estado de conciencia en paz, voy a estar más tranquila, voy a estar más feliz, porque no voy a tener sentimientos alojados en mi espíritu que me puedan afectar mi paz interior. Entonces, ¿cuántas veces perdonar? 7. Y acá recordamos esa célebre pregunta que le hace Simón Pedro a Jesús sobre cuántas veces perdonar, que si acaso eran 7, a lo cual Jesús le respondió que era 70 veces 7, recordando un episodio cuando Jesús fue con sus discípulos a Nazaret, pues a enseñar la buena nueva. Recordar que en esta época predominaba era la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, por lo cual el perdón se veía como algo débil y como algo que no se podía dar. Entonces Jesús y sus discípulos, pues recordemos que tuvieron muchos adversarios, muchos estaban en contra de sus enseñanzas, y en uno de esos viajes a Nazaret pues tuvieron un encuentro con los señores de la tierra de esa época, que los criticaban, que les decían que eran revolucionarios, que eran enviados de Satanás y de muchas cosas negativas, a lo cual los discípulos entraron en discusión con palabras fuertes con estas personas, siempre sacando pues como la cara por Jesús. Jesús tomó pues una posición como siempre de mucho amor, siempre enseñando con su ejemplo. Les ordenó la retirada, y cuando ya iban hacia Cafarnaún, los discípulos le preguntan: maestro, pero ¿cómo es posible que nos estaban tratando como si fuéramos malos, como si fuéramos malhechores, cuando las enseñanzas de la buena nueva nos muestra toda una doctrina de amor? A lo cual Jesús pues le respondía siempre con amor, de una manera muy firme a sus discípulos, que no deberíamos esperar a que las demás personas pensaran
como nosotros, ni que tuvieran una noble percepción de ellos. Y ahí fue cuando Simón Pedro pregunta que entonces cuántas veces tenían que perdonar a esos adversarios, a esas personas que estaban en contra de ellos, a lo cual Jesús le responde que no se debía perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Bueno, continuamos con las enseñanzas de Jesús. El tercer pilar es ¿a quién perdonar? ¿A quién debemos perdonar? Entonces primero debemos perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces somos conscientes de nuestras faltas, que hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida, y hay situaciones que a veces no dejan que nosotros estemos en paz con nosotros mismos y que estemos recordando y ese sentimiento negativo, y pues lo que nos limita a estar en paz. Entonces, ¿a quién perdonar? Primero a nosotros. Debemos perdonar a nuestros semejantes, sin importar si es de nuestra familia, si es un desconocido, porque para Dios todos nosotros somos sus hijos. Independientemente que hoy estemos ocupando un rol en la sociedad, de compañero de trabajo, de estudio, de familiar, debemos perdonar. A veces nos cuesta incluso perdonar a nuestro prójimo más cercano, que es nuestra familia. Y pues recuerden que todos estamos en nuestra familia por una razón de ser, nada ocurre al azar. Entonces tratemos de hacer las paces, de perdonar y de vivir una vida plena y llena de paz. Ahora, ¿cuándo debemos perdonar? ¿Será cuando ya esté en el lecho de muerte? Pues no, hay que perdonar ya, y entre más rápido lo hagamos, mejor. Como les decía hace un rato, no solamente para nosotros, que somos los primeros beneficiados, sino también para aquella persona que nos cometió esa falta, esa situación negativa que de pronto nos marcó. Entonces, ¿y por qué reconciliarnos con los adversarios? Entonces, cuando Jesús recomienda que nos reconciliemos en cuanto antes con nuestros adversarios, no es solo con el propósito de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sino para evitar que se perpetúen en las existencias futuras. Nuestra vida no es solamente esta que estamos viviendo. Nosotros somos espíritus viejos que debemos estar reencarnando sucesivamente con el fin de evolucionar y de encontrar esa perfección. Si nosotros tenemos una deuda, un saldo pendiente con una persona en esta vida y desencarnamos, pues esa deuda o ese mal sentimiento no queda en la tumba. Así como las cosas buenas trascienden, las cosas negativas también. Entonces, entre más rápido yo perdone y logremos saldar esa contabilidad espiritual, pues mejor va a ser para nosotros. Entonces, la misericordia, que es el olvido y el perdón de las ofensas, es el complemento de la mansedumbre. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. Es una señal de bajeza e inferioridad. El olvido de las ofensas es propio del alma elevada, como lo vemos el Divino Maestro Jesús. Por ser ese espíritu tan elevado, tan noble, tan puro, imaginémonos todo lo que le hicimos a Jesús en su época. Lo sacrificamos, nos burlamos de él, lo perseguimos y lo llevamos a la cruz, donde murió cruelmente y no tenía nada que expiar, solo con el objetivo de enseñarnos cómo era que debíamos comportarnos nosotros, y es siempre con el perdón. Seguramente si a nosotros nos hubiera tocado esa prueba o esa misión que hizo Jesús por nosotros, pues seguramente no hubiéramos perdonado al que nos hubiera clavado los clavos, o al que se hubiera burlado de nosotros, porque todavía nos falta. Estamos en ese proceso
y lo más importante es que algún día vamos a llegar a ese estado de perfección que es el objeto o el objetivo de nosotros. Entonces, acá nos hacemos la pregunta cuando reflexionamos y tenemos algunos temas, algunas situaciones que no hemos perdonado. Entonces acá volvemos a la pregunta, es que es muy difícil perdonar, pero ¿se puede? Claro que se puede. Hay que tener voluntad, hay que poner empeño. Siempre que llegue ese pensamiento de esa situación negativa, pues hay que recordar, interiorizar que debemos perdonar, que hay que poner el empeño necesario para lograr disculpar, hay que esforzarnos, trabajar la mente en el sentido de fijar el lado mejor del otro hasta perdonar con naturalidad. Acá es importante tener en cuenta quien nos agrede, quien nos ofende, pues es una persona enferma que también se encuentra en su proceso evolutivo y que en algún momento va a dejar de errar, porque él también se encuentra buscando esa perfección. Entonces ver siempre el lado mejor del otro, así pues cometa faltas contra nosotros. Entonces, con el espiritismo entienda que el perdón no implica la desaparición de la falta cometida por su agresor. Él continuará como deudor delante de la ley y será llamado a rendir cuentas oportunamente. O sea, el hecho de que yo perdone a esa persona que me hizo daño, pues no quiere decir que la falta ya quedó ahí. Por la ley de causa y efecto, esa persona debe reparar y debe saldar esa cuenta que ha dejado atrás. Entonces, así yo lo perdone, él en algún momento, por la ley de causa y efecto, va a reparar. No debemos transformarnos en juez en causa propia, porque a veces queda muy fácil juzgar y mirar lo negativo del otro. Pero acá volvemos a las enseñanzas de Jesús. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos tenemos algo para mejorar, porque no somos un producto terminado, sino todos los días y en todo momento estamos en búsqueda de ese mejoramiento espiritual e intelectual. Entonces, las maneras de perdonar: está el perdón de corazón y el perdón de labios. El perdón de corazón es la actitud más noble que podemos optar, sin segundas intenciones, y evita con delicadeza herir el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque esté completamente equivocado. Es cuando yo lo hago, como dice ahí, de corazón, un sentimiento puro, con la convicción de que sí quiero perdonar. Y está el perdón de labios, que es un perdón superficial, que se verifica cuando el ofendido o el que se cree haber sido ofendido impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso del perdón, que irrita en vez de calmar. Entonces vemos, por ejemplo, algunas parejas donde alguno de los dos pues es infiel, y podemos perdonar de corazón, pero todos los días vamos a estar ahí acusándolo y recordándole pues el acto que cometió, y que ahí no estamos perdonando pues de corazón, sino perdonando de labios, o que le coloco ciertas condiciones y entonces yo lo perdono, vuelvo con usted, pero siempre y cuando usted haga esto y todo. Entonces no vamos a vivir en paz, sino en desarmonía, porque viviendo con el pasado pues es mejor que no asuma un papel que no va a poder mantener para tener una vida en armonía, y que no solamente va a afectar a esas dos partes, sino a una familia, a los hijos, que van a estar observando cómo estos padres pues viven en desarmonía, y eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Es imposible, con el perdón de labios es imposible que la reconciliación sea sincera. No hay generosidad sin un modo de satisfacer su orgullo. Entonces, perdona,
esa es la vía más segura y es la invitación más grande que queremos hacer el día de hoy, de la necesidad del perdón. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del perdón? Vemos beneficios físicos, entonces permite tener una salud cardiovascular óptima. Una persona que perdona a sus semejantes tiene una mejor presión arterial, pulso cardíaco. Un corazón que perdona es un corazón sano y más fuerte hacia las enfermedades. El perdón mejora los niveles de estrés, dolores de cabeza, de espalda, problemas para dormir, para concentrarse en el trabajo. El estrés diario también puede ser causado por la falta de perdón en la vida, pues inhibe al ser humano de disfrutar las oportunidades que día a día se le presentan. La falta de perdón definitivamente estresa. Reduce el dolor. Las personas que son comprensivas y perdonan al otro sufren menos dolor. Gente que guarda sentimientos nocivos como el rencor vive con más tensión, lo que hace que su capacidad de tolerar tanto el dolor físico como el emocional sea mucho menor que el de alguien con corazón que perdona. Mejora la calidad de vida. Una persona que perdona tiene una mejor autoestima, se siente más fuerte y seguro para manejar su propia vida y está lejos de una existencia marcada por la amargura, el dolor y el resentimiento. O sea, perdonar sí paga primero, como les decía, para nosotros, y va a tener efectos positivos en la parte física, y sobre todo el beneficio principal es que va a permitir que seamos personas más felices. Entonces con esta última imagen pues damos por terminada esta conferencia sobre el perdón. Quedan abiertas las preguntas por el chat. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Entonces Juan Carlos Medina dice: ¿qué significa perdonar? Bueno, pues el perdón, como ya lo decía, es esa capacidad que tenemos de olvidar el pasado, de olvidar las faltas cometidas incluso por nosotros mismos o de las personas hacia nosotros, y ser capaces de vivir sin resentimiento. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas, algún comentario, alguna inquietud, algún aporte que quieran igual realizar. Juan Carlos Medina, ok, Juan Carlos, gracias. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Gloria María Carrillo, muchas gracias Gloria por su comentario. Bueno, ¿y cómo nos protegemos? Bueno, contra los malos sentimientos, contra los malos sentimientos, ante todo la oración. Es muy importante recurrir a esta herramienta sagrada que nos ha dado Dios para pedirle sobre todo a Él mucha fortaleza, mucha paciencia, porque hay situaciones que definitivamente nos dejamos como sacar de casillas, y ahí en la oración hay que pedir sobre todo eso, mucha paciencia, mucha fe en el porvenir, mucha tranquilidad, ser personas que podamos comprender al otro y pues tratar de perdonar siempre de la mano de Dios. Dice Dani Villagrán: aunque nadie pueda garantizar que otra persona pueda ser feliz, se pueden mejorar sus posibilidades de supervivencia y felicidad, y al mejorarse las de ellos, también las tuyas se mejoran. ¿Se mejoran? Sí, claro. O sea, nadie puede garantizar que otra persona sea feliz, pero sí al menos nosotros buscar nuestra felicidad. Como les decía anteriormente, es buscar como esa paz interior, esa tranquilidad, es no tener malos sentimientos, y propender también pues para que nuestro entorno viva en paz, en armonía. ¿Sí? Hay personas que a veces, por más de que
que uno los aconseje, les diga, pues es difícil, pero pues lo que yo puedo hacer por el otro es orar, pedirle a Dios por su tranquilidad, por su paz, que encuentre armonía en su hogar y con él mismo. Alma Santiago, muy buena conferencia y clara. Muchas gracias, Alma, por su comentario. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas.